Vamos a conversar este día sobre las condiciones socioeconómicas de Guatemala. Hemos visto que a nivel global existen países, muchos países, que están combatiendo la pobreza, que están fortaleciendo sus vínculos comerciales, económicos, políticos. A nivel global hay cambios muy importantes. Esto de la guerra entre Ucrania y Rusia está modificando bastante el contexto global, porque pese a que estamos con censura de la Unión Europea y de Estados Unidos, pese a eso observamos importantes alianzas que se están dando. Hace pocos días observábamos la reunión que tuvo el Consejo de Shanghái, que son más de 20 países que en Producto Interno Bruto y en población, pues constituyen una masa muy importante a nivel político, a nivel económico y comercial. Hay cambios muy importantes que se están produciendo y que están relacionados, por supuesto, con la búsqueda de soluciones a los problemas que la realidad socioeconómica plantea. Los países están empeñados en buscar un desarrollo para sus países, en mejorar las condiciones de vida de la población, en mejorar la infraestructura vial, la infraestructura de comunicaciones. Están pues enfrentados a retos y que están tratando de superar. Incluso a nivel centroamericano observamos nosotros cambios importantes en México, obras de infraestructura muy trascendentales, una política de combate a la corrupción en México con López Obrador. En El Salvador estamos observando cómo el gobierno de Bukele también fortalece su infraestructura vial, arterias muy importantes que contribuyen al desarrollo. Y mientras tanto nosotros vemos que en Guatemala hay una especie como de estancamiento, como que importa a los gobiernos poco el desarrollo socioeconómico. Tenemos un invierno muy fuerte con afectación de la infraestructura vial. Tenemos malas carreteras, no se construyen nuevos puentes en Guatemala, y todo eso aunado pues a una falta de desarrollo rural en general, con muchos problemas de desarrollo, pues que casi nos condenan como un país que no progresa, que está estancado, ¿verdad? Que no nos proyecta incluso como un país que está avanzando hacia la prosperidad, hacia lo moderno. Y este día nosotros vamos a abordar precisamente parte de estas condiciones del por qué Guatemala y cómo es que Guatemala tiene su situación social y económica. Y para esto hemos invitado nosotros a un economista que conocemos desde hace mucho tiempo, que ha sido miembro del directorio de la SAT, que ha escrito un par de libros, uno sobre Petén Itzá, otro libro sobre juventud, y lo hemos visto también en años anteriores trabajando en un observatorio ciudadano que ha monitoreado los procesos electorales. Se trata de Edgar Pape Yalibat. Lo hemos traído desde su terruño en Cobán, donde radica él con su familia, con una muy bonita propiedad que tiene, colindante con un lago que él mismo creo que construyó. Y bueno, es un hombre pues que ha estudiado mucho, es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y lo hemos invitado para conversar sobre la situación socioeconómica de Guatemala. Muchas gracias, Edgar, por haber aceptado la invitación. Te trajimos desde Cobán. Bienvenido al programa El Búho, que es un programa de análisis, de opinión, y pues tratamos de orientar a la población, y ojalá se dejaran orientar los partidos políticos y los políticos que hay en Guatemala para que superemos esta situación de Guatemala que no se ve por dónde va, y para eso te trajimos acá.
¿Cómo ves la situación socioeconómica del país, Edgar? Muchas gracias, Byron, en primer lugar, por estar aquí en tu programa. Un saludo a tu audiencia. En efecto, hoy precisamente estaba leyendo un artículo tuyo publicado en Gaceta, que habla de las desorientaciones que tenemos en materia de la legislación, en que queremos acabar ya completamente con la naturaleza. Queremos como que el planeta colapse muy rápido. Y expresabas muy bien las leyes que se refieren a convertir al Ministerio de Ambiente en un superministerio. Hablabas de otra ley que intenta privatizar los sitios arqueológicos. Se hablaba también de otra ley en la que se flexibilizan demasiado la parte ambiental. Y este tipo de leyes, muy a propósito de la introducción que acabas de hacer, a nivel global se ve muy mal. La imagen de Guatemala se deteriora porque no estamos contribuyendo con los objetivos de desarrollo del milenio, ni menos aún con los compromisos de Guatemala respecto a las consecuencias del efecto climático. El panorama, como dices, en cuanto al empeño del crecimiento económico, pues Guatemala la vas a ver que tiene, en efecto, cifras muy optimistas, halagadoras, con una situación de crecimiento económico que nos sorprendió en el 2021, que nos dice el Banco de Guatemala que crecimos al 7,5% respecto al PIB. Un ritmo de esa naturaleza, y la estabilidad macroeconómica ya tiene largos años de estar en perfectas condiciones. Entonces nos hemos preocupado, en efecto, de indicadores numéricos. Pero cuando uno observa la situación social, el deterioro que existe sobre las condiciones sociales, y hoy en día que estamos viendo ya por motivos también de carácter internacional, un alto ritmo inflacionario. El costo de vida hoy está demasiado alto. Está, diríamos, el costo de la canasta básica, vital, ya casi llegando a los 8,000 quetzales. Y si lo compara uno con el salario mínimo, vamos a ver que hay un deterioro tremendo respecto a la capacidad de compra de la gente. La brecha es grande. Y claro, a nivel, por la misma inserción global que tenemos, estamos recibiendo en materia inflacionaria un impacto de lo que está ocurriendo en el exterior. Y básicamente por los aumentos en precios de petróleo, del gas, de los combustibles. Tras la pandemia vino enseguida la guerra de Occidente contra Rusia, que se da en el espacio de Ucrania, ¿verdad? Es Occidente contra Rusia. Bueno, todos esos efectos los estamos recibiendo. Y es donde Guatemala ve que su crecimiento económico, no obstante que está próspero, los efectos y los consiguientes formas en que se desenvuelve la producción, el consumo de la población, va hacia un deterioro muy fuerte. Encontramos hoy una concentración de la riqueza más alta que hace unos 10 años. Una desigualdad creciente donde el coeficiente de Gini ya nos llega a 55 puntos. La desigualdad más grande en la región, en América Latina. Hay un deterioro en los niveles de la educación y de la salud, del empleo. Son consecuencias post-pandemia. Y la pandemia nos demostró también que tenemos deficiencias en las autoridades gubernamentales. El tratamiento que le hicimos al COVID-19 mostró muy bien que el Estado no está actuando conforme a las circunstancias. Y cuando vemos también los problemas de la desnutrición, donde muchos de los recursos se trasladan a otros
a otros sectores, observamos que no interesa el bienestar de la población. Ahí vemos entonces que la economía hoy en día tiene que ver mucho con lo político, porque la población guatemalteca se enfrenta hoy a un panorama, a un clima de incertidumbre muy fuerte. Hay un desencanto en la población a partir de lo que ha ocurrido luego de los hallazgos y los escándalos descubiertos en el 2015. Y este retroceso que se hizo con la salida de la CICIG y las consecuencias posteriores nos da a nivel internacional una mala imagen. Y si no, tú lo puedes observar, por ejemplo, con este gran tema de la soberanía nacional, ¿verdad? Donde a causa de ello, las donaciones internacionales, apoyos de las embajadas a las ONGs, a los sectores sociales, han disminuido tremendamente por la mala imagen que nos da el devenir político del país. Y es un desencanto entonces que va no solo por los cimientos mismos de la economía, sino que lo que está ocurriendo a nivel político. Y desde a la luz de la economía política, pues indudablemente la actuación de los actores económicos está influyendo en la política. Pero igualmente la política tiene grandes repercusiones en la economía. Y quienes van a sufrir después de lo que está ocurriendo son los sectores más vulnerables, Byron. Esa es, diríamos, como una situación. Pero tal vez quisiera poner algo que me preguntas esto, en la relación política y economía, que hay una íntima relación entre los mismos. Y muy a propósito, que estoy viendo nuestro símbolo patrio, la bandera de Guatemala, aquí contigo. Estamos en el mes de septiembre. Y es increíble, pero si me preguntaras cuál es el problema más grande de Guatemala en este momento, te diría yo que es la exclusión que estamos haciendo respecto a los sectores poblacionales muy pobres. Un aumento de la discriminación, el racismo, la exclusión, y por el otro lado vemos con una concentración de los activos, de la riqueza y de los ingresos. Me hace recordar entonces, con motivo de la independencia, 201 años después, cuando se reúnen los próceres para firmar el acta de independencia, que es la élite de la capital, de que unos años posteriores se va a elaborar la primera constitución que crea la República de Guatemala. En ese debate se decía que habían dos ciudadanías. Desde entonces, desde que el país entra a la vida independiente, en que se decía que habían dos ciudadanías. La ciudadanía de pleno derecho, que era la de los blancos, y la ciudadanía tutelada, que se refería a los pueblos indígenas. Es un momento en que se legisla la exclusión y que se repite después en el acta constitutiva de 1851, en que se dice que solo son ciudadanos de este país aquellos que tienen un oficio o que tienen una propiedad. Y todo el periodo de la independencia, ¿para qué nos va a servir? Fíjate que aún en la colonia, donde don Severo Martínez nos dice que los factores de la acumulación productiva era la tierra y el hombre, ¿verdad? Desde la colonia nos veían así: Centroamérica, la capitanía, tierra y hombre. Pues eso se viene repitiendo, pero los pueblos originarios en la colonia estaban asentados en pueblos con propiedad comunitaria en la propia colonia para la producción de sus alimentos. Durante la independencia y los años posteriores se privatizan esas propiedades comunitarias
y los deja prácticamente sin un factor fundamental como era la tierra. Y luego se conoce en la historia lo que pasó con la libreta de jornaleros, o la libreta de vialidad, o la necesidad de trabajar obligatoriamente en la construcción de caminos ya en la dictadura de Ubico. De manera tal que toda la historia nuestra implica y pone hoy un tema que es tremendo, como es la desigualdad social, económica, política, cultural que hoy tenemos. Una exclusión económica tremenda que se puede ver en el área rural y que yo me he puesto a estudiarla mucho, pero que tiene rasgos, fundamentos históricos, herencias que vienen de años, donde se crea de alguna manera también, hablemoslo así, unas minorías parasitarias que viven de la naturaleza y que viven de los otros. Vamos a tratar en el siguiente segmento algo sobre pobreza. ¿Cómo definimos la pobreza en la realidad guatemalteca? ¿Cuáles son sus características principales? Porque nosotros conocemos, por ejemplo, la pobreza que existe en Costa Rica. Existe una pobreza menos dura que la que existe aquí. Digamos, yo viví en Costa Rica algunos años y uno va al área rural y encuentra caminos, encuentra teléfonos, encuentra energía eléctrica, encuentra escuela, bueno, escuela decente, pues, con un profesor al menos por cada grado, encuentra que las personas en sus hogares tienen piso, tienen una licuadora, tienen una estufa eléctrica, y relativamente la pobreza no se palpa tanto. Es decir, digamos que una pobreza, no sé, mediana, pero el contraste en Guatemala como que es mayor. Pero hablemos de eso en el próximo segmento y vamos a ir a un corte en este momento. De acuerdo. Volvemos con Edgar Pape Yalibat, economista. Estamos conversando sobre la situación socioeconómica de Guatemala y en esta parte decíamos al final del segmento anterior que hablemos un poco sobre pobreza. Es decir, ¿cómo se define la pobreza? ¿Qué características tiene la pobreza? ¿Cómo se refleja la pobreza en Guatemala en términos, no sé, conceptuales o en términos políticos, en términos económicos? ¿Hay pobreza? ¿70% de pobreza? ¿Cómo calculamos esa pobreza y cómo se ve la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Excelente, Byron, una buena pregunta. La pobreza puede verse desde diferentes perspectivas. La más común, que es la que uno ve, es que la medís a través del ingreso que se percibe. Entonces, de ingresos altos, medios, bajos. Y esos ingresos lo podrás ver en la organización de la producción, sean estos ingresos por la vía salarial, en el caso de los trabajadores, o ingresos propios derivados de sus actividades individuales que perciben. Se dice, por consiguiente, que aquellos que no pueden o no llegan a un ingreso capaz de adquirir en el mercado los bienes satisfactores del consumo popular, estos estarían entonces bajo la línea de la pobreza. Y todavía aquellos que no pueden alcanzar, como lo hay muchos también, ni siquiera el nivel suficiente para poder adquirir alimentos, la canasta básica de alimentos, estos estarían en extrema pobreza.
Es, diríamos, lo que maneja la estadística internacional y en la cual incluso Guatemala tiene convenciones para poder también de esa manera descifrarlo. Otra forma sería la luz de las cuentas nacionales, donde uno podría ver, y esto es muy interesante porque es donde hay manipuleo de cifras en nuestras macroeconomía y las estadísticas mismas que derivan del INE o del Banco de Guatemala, en cuanto a que se puede medir la tasa de crecimiento económico, dividiendo estas en la tasa de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento de la masa salarial. Y cuando uno ve esa parte en una evolución histórica, vemos que la tasa de crecimiento del capital más alta que la tasa de crecimiento promedio y mucho más alta que la tasa de crecimiento que va hacia los salarios. Por consiguiente, vamos a encontrar aquí arriba, en la tasa de crecimiento del capital, la tasa de crecimiento de los salarios, una gran brecha que se ensancha. Y de cara al aumento de la pobreza, entonces, vamos a encontrar su contrapartida, que es la concentración del ingreso. Una concentración del ingreso que deriva también de la concentración que existe en los activos. Y como activos estamos reconociendo aquí la tierra o los activos dinerarios, los activos bancarios. Ahí empieza a constituirse la pobreza y a acumularse más. Por supuesto que hay una informalidad muy fuerte en el país, como la que mencionas. Gran parte de la actividad económica está en estratos que se mueven en la informalidad, que va creciendo bastante. En la informalidad vamos a encontrar que no hay un empleo fijo de tiempo completo o no hay empleos con prestaciones. Aunque del lado formal hoy se habla del salario flexible, en el sentido de que nos interesa más la productividad que la parte meramente que corresponda al aumento de la demanda del trabajador para que la misma economía forme un círculo virtuoso. Entonces sí, hay un gran segmento de la población en condiciones muy vulnerables y dentro de ellas encontramos sobre todo al área rural, a la población rural, a la población indígena, las mujeres, ancianos. El problema mayor es que nuestro país está cayendo ya en términos de hambrunas, derivado no solo de las condiciones productivas, de la estructura económica, sino que también derivado de las formas geográficas y muy riesgosas que tienen el tratamiento que nosotros le hemos dado a la naturaleza. Y mencionabas al principio de tu intervención que la infraestructura de Guatemala está muy deteriorada. Acabo de venir del Polochic, una carretera donde hubo asistencia financiera de los japoneses para poder asfaltar la carretera. Pero hoy la encontramos muy deteriorada. A partir de una serie de derrumbes, inundaciones, socavamientos. El país cada vez está más sujeto, ¿verdad?, a frecuentes eventos naturales y fenómenos climáticos que nosotros no estamos, por nuestras mismas formas de organización social, en capacidad de enfrentarlas o mitigarlas. Ahí es donde también vemos que lo que se pronostica o lo que se presupuesta a la luz de los recursos públicos para emergencias o el tratamiento de desastres es apenas ni siquiera el 1% del PIB, en un país sumamente vulnerable, riesgoso, donde el cambio climático tiene efectos ya fuertes. Y de cara a ello,
pues vemos también la incapacidad gubernamental, carreteras donde la corrupción tiene sus secuelas, ¿verdad? En cuanto a falta de normas, a la supervisión de las normas de construcción, ¿verdad? Que en Guatemala ya estamos construyendo a nuestra manera, conforme lo vaya designando la empresa constructora o el mercado o la mano invisible. Alejados de esas normas, nuestra infraestructura está verdaderamente deteriorada. Si no, lo puedes ver aquí en Chimaltenango, gran porcentaje de las carreteras completamente colapsadas, y los eventos naturales se convierten hoy en desastres como consecuencia de la incapacidad que tenemos para afrontarlas. Y ahí es donde debemos ver cómo cumplimos con estos compromisos a nivel internacional que tenemos respecto al cambio climático. Guatemala está comprometida en la reducción, en la mitigación de todos estos indicadores que están afectando, poniendo en riesgo los recursos naturales. Y yo diría también que en esta parte de que no hemos respetado los bienes naturales, tiene que ver mucho, Byron, con que no hemos consagrado lo que está consagrado en la Constitución. Artículo 118 al 131 nos habla muy bien del tratamiento de los bienes comunes de Guatemala, los recursos naturales de dominio público, que se traten estos con la debida moderación, solvencia, de manera sostenible para procurar la justicia social. Pero una vez que se dio el proceso de privatizaciones, ¿verdad?, ya no solo de los servicios públicos, sino que también de los bienes comunes, ahí el libre mercado y el papel del individuo o de la empresa ha dejado por alto la necesidad de respetar la naturaleza y de salvar nuestro planeta y de nuestras contribuciones, y que lo es a través de los altos grados de deforestación, la falta, ya deficiencias en la capacidad productiva de la tierra, causada también por el monocultivo, la exportación, ¿verdad?, como las palmeras, la caña de azúcar y este sistema primario exportador que sigue prevaleciendo en el país y que ha expulsado a campesinos de las áreas rurales y ha hecho que en el interior del país, por ejemplo, Cobán o Carchá, tengan ahora una alta marginalidad urbana como consecuencia de las expulsiones o las migraciones internas obligadas que han ocurrido cuando no se migran hacia Estados Unidos o México. Bueno, sí, esos asentamientos precarios se dan en la ciudad también, en la ciudad de Guatemala. En el año 2014, la CEGEPLAN nos hablaba de 255 asentamientos precarios en la ciudad de Guatemala. Seguramente eso ha aumentado. Pero, ¿por qué el Estado no invierte? Algunos creen que el Estado no tiene suficientes recursos para invertir socialmente. Pero no tiene ingresos. Bueno, mencionabas el tema de las privatizaciones que podrían haber sido fuentes de ingreso para el Estado. Está el tema de las minerías, es decir, de todas las riquezas naturales que tiene el país, minería, petróleo. Bueno, la minería pagando apenas el 1%, que además es muy posible que nadie controle las ganancias de estas empresas, porque se sabe que las empresas, por ejemplo, el tema de la empresa esta de níquel de Izabal, del Estor, ellos sacan los camiones de tierra, pero no se sabe qué minerales son los que ellos realmente explotan.
ni la cantidad de minerales, y por lo tanto yo supongo que las ganancias tampoco se manejan con esta actitud. Pero hay países que exigen de las mineras el 20, el 30%, incluso hay países que piden el 60% de las ganancias de estas mineras. Bueno, la media en América Latina, perdón, es del 28%. 28%. Media, sí, imagínate. Luego el petróleo también que se produce, que se exporta de Guatemala, parece que la explotación del petróleo la subsidia el Estado. Y encima del subsidio que da el Estado, no paga regalías. Entonces tenemos una serie de deficiencias a ese nivel que justifica un poco la idea que tienen muchos de que el Estado no tiene recursos para invertir. Entonces, la pobreza o la falta de inversión social es porque el Estado no tiene recursos. ¿Qué tipo de modelo, qué tipo de manejo, digamos? Hay una línea fija del Estado que venga de tiempo atrás para acá, que se mantiene y que no varía? ¿O hay factores circunstanciales que originan esta situación? Sí, excelente observación. Existen de las dos cosas. Una de carácter estructural que tiene que ver la herencia antiestatista, antitributaria, que existe en el país. Y la respuesta contundente sería: el Estado no tiene suficientes recursos. Muy bien, pero ¿para qué? Para solventar los grandes problemas de la población. Y en esos grandes problemas de la población lo que estoy diciendo es que educación, salud, el combate a la desnutrición, para ahí no hay recursos. Pero sí los hay, por ejemplo, los estudios que ha hecho ICEFI y algunos otros respecto a la corrupción han calculado que anualmente 1.500 millones de quetzales se están perdiendo bajo esa figura de sobornos y de corrupción. Ahí hay bastante. ¿Tiene que ver esto? Sí, pero también la parte entonces tributaria en cuanto a los ingresos. Yo te diría, Byron, que si habría que buscar una solución inmediata. Este país tiene un potencial tributario para llevárnoslo en términos de 3 años a 120,000 millones de quetzales, solo en términos tributarios. Si se hace una redistribución fiscal, pero que ayude efectivamente a promover una política fiscal para terminar con la pobreza. Y ahí es donde es el llamado efectivamente a la parte próspera que tiene estos favoritismos del crecimiento económico, a esos sectores, ¿verdad? Hacia ahí deberíamos de ver. Entonces, si hay un elemento ahí. Recursos en materia también de la composición del gasto. Es increíble. Es el Estado un elefante. El 70% del presupuesto está dedicado a funcionamiento. Si ves, ahora el Estado está lleno de empleados. Las municipalidades. Sí. Hay más empleados que obra física, que resultados. Y los sindicatos lo que han hecho. Hoy, por ejemplo, ves el presupuesto 2023, el Ministerio de Educación sí tiene incrementos presupuestarios, pero cuando ya esbozas y desenvuelves bien en qué, vamos a ver que es aumento a los salarios de los maestros, sin que a la parte te digan, estuvo aquí, bienvenido Argueta contigo, sin que a la parte digan que en efecto van a elevar, sí, el nivel de enseñanza o que tengan verdaderos indicadores de rendimiento al mismo magisterio, pero ahí tiene la plata. Eso está ocurriendo, gastos de funcionamiento. Y en materia de inversión para poder solventar
y financiar una política social. Tenemos todavía problemas de la pandemia. En el interior, la misma gente se ha salvado sola. Le hicieron caso final al gobierno. ¿Cuál era la consigna del gobierno? Sálvese el que pueda. A pesar de que tenía 13,000 millones, que aumentó la deuda exageradamente, la deuda externa. Se aumentó en 13,000 millones. ¿Dónde está el dinero? La gente se curó sola, por lo menos yo lo veo, ¿verdad? En Alta Verapaz, en muchas partes. Ahí la gente buscó sus propias formas de inmunizarse ante esta crisis sanitaria. Hay dinero. Cuando uno ve también los 1,000 millones que otorgaron en materia de emergencia a las carreteras para salir adelante, ¿dónde está el dinero? Porque las carreteras están colapsadas. O sea que también de ese lado, la pregunta es, o es ineficiencia, ineficacia, o es corrupción. Sí, asunto de prioridades también, ¿verdad? Porque ahora mismo vemos los movimientos que hacen los veteranos del ejército de Guatemala, pidiendo una indemnización como la piden con todos los gobiernos. Yo estoy seguro que como se acerca el proceso electoral, el gobierno va a otorgarles una cierta cantidad por concepto de indemnización. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero creo que por ahí va la petición y la atención que le va a dar el gobierno a este tipo de solicitudes, que son clientelares, porque van a servir para los votos del próximo proceso electoral. Y prioridades como esas son las que ocupan aquí pues la atención financiera, ¿verdad? De los órganos de gobierno. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momentito con Edgar Pape y Alibat sobre este tema que estamos conversando de la problemática socioeconómica de Guatemala. Bueno, continuamos con Edgar Pape con esta entrevista sobre la problemática socioeconómica de Guatemala. Hablemos de algunos otros temas, Edgar, que afectan de alguna manera la economía de Guatemala. La estructura, digamos, de la economía, donde también intervienen factores como por ejemplo el narcotráfico y una economía, digamos, que algunos economistas como Juan Alberto Fuentes, yo mismo en el libro que escribí sobre la democracia en el espejo hace algunos años, desde el año 2000, apuntaba hacia los efectos de una economía criminalizada, es decir, de una economía criminal, porque sin duda Guatemala es un país donde como el Estado es débil, políticamente débil. Entonces hay estructuras con mucho poder que también pues inciden, ¿no? en la problemática del país. El tema de remesas, por ejemplo, es otro factor que según algunos es lo que salva, digamos, a la población más vulnerable del país, y que salva al país de una revolución también, porque si no fueran las remesas, yo no sé qué haría la gente para sobrevivir. Seguramente la gente saldría pues a pelear o no sé, pero recordemos los viejos teoremas de las revoluciones, ¿verdad? Que lo que empujan las revoluciones principalmente es el hambre, pues. Entonces, esos factores también inciden en la economía. ¿De qué manera, Edgar? Bastante, porque si podríamos hacerle una radiografía rápida a la estructura económica, podríamos mostrar
plenamente que desde el año 2012 la configuración económica de Guatemala se va a dar a través de actores importantes. Élites empresariales tradicionales, ¿verdad?, fusionado efectivamente con el poder militar, ¿verdad?, que también ha sido un factor importante acá, y a ello se aúna esta alianza, digamos, diríamos, neoliberal militarista, se une efectivamente actores del crimen organizado. Entonces la economía se va a caracterizar, como se decía antes por la CEPAL y todos los analistas, una economía concentradora, excluyente, elitista, pero a eso le vamos a sumar lo criminal, y una economía también criminal. Si uno lo observa, por ejemplo, en temas de producción, ¿produce Guatemala marihuana o coca en la agricultura? En efecto. ¿Qué encontramos en la industria? Laboratorios que tienen que ver con químicos relacionados con droga. Sí los hay. ¿Hay comercio? Al menudeo o al mayoreo. Sí lo hay. Encontramos vuelos aéreos en la que servimos nosotros como puente para el movimiento. Sí lo estamos, sí lo somos. Encontramos rasgos de corrupción, sí, ya calculados por las organizaciones académicas que te hablaba de 1.500 millones. Trata de blancas, migrantes. Encontramos, por lo tanto, una economía subterránea, pero de alto valor. Son economías oscuras, formadas por poderes ocultos. Poderes ocultos que hoy tienen el Estado de Derecho como un fraude. El Estado de Derecho guatemalteco es un fraude para mí en este momento. Y la misma existencia, lo que acabamos de celebrar el 15 de septiembre, la República, también es un fraude. Si no hay independencia de poderes, ¿qué caracteriza a una república? ¿No es acaso la libertad de los diferentes poderes? Hoy no lo hay. Hay una concentración, pero detrás de todo este movimiento y transformaciones de la crisis sociopolítica, lo que hay en el fondo son cimientos de la economía, nuevos actores económicos emergentes, unidos en esta gran alianza, y que adquiere, diríamos, diferentes rasgos, como es la industria extractiva, que es fuerte en el país, tanto el subsuelo como de la tierra o de los recursos naturales. ¿Qué estamos terminando con los bosques, contaminando el país, las aguas, los recursos naturales? A mi juicio, con lo que he podido percibir de lo que se produce a nivel de estas economías subterráneas, podríamos estar hablando del 1.5% del PIB, que es considerable, ¿sí? Y que entra a movilizar algunas formas en las que a nivel internacional nos observan. Lavado de dinero, en la que nosotros tenemos acuerdos internacionales por la transparencia financiera internacional, pero que sabemos plenamente que hay acá sectores verdaderamente involucrados en este tipo de operaciones delincuenciales. O sea, aquella patria financiera que se creó con los cambios a la Constitución de la República en 1993, en la que ya no se permitía al Banco de Guatemala financiar al Estado para cubrir sus políticas, ¿verdad? Y que se pasa. Hoy en día eso tiene una amplia libertad, ¿verdad? Yo diría que hay una patria financiera que también está creciendo plenamente y en la cual también tiende a fusionarse ese capital ilícito
o los flujos ilícitos que ocurren a nivel internacional con la economía interna. El libre mercado que lo hemos dejado actuar sin ninguna regulación, sin ningún control por parte del Estado. Y entonces todos esos poderes ocultos tienen atrapado al Estado. No lo digo yo, ya se venía diciendo desde hace algún tiempo, y Juan Alberto, por cierto, le llama a los gestores de poder, le llama él a esto. Para mí son poderes ocultos, subterráneos, una economía criminal. Y le llama gestores de poder. Y luego divide los exportadores tradicionales, los magos, también los buenos empresarios, pues que también son emprendedores y que quieren que haya una ley de competencia que no la pudimos aprobar, no hay tal competencia. Y no se puede aprobar en el Congreso una ley de competencia, ¿verdad? Y luego lo que él llama la infantería, todos los pequeños, los micros empresarios, desarrollándose en niveles de subsistencia, pero que mantienen al país. De modo que sí es bien alta ese porcentaje de lo que se denomina economía criminal, pero que tiene grandes efectos o encadenamientos con en varios sectores de la economía, y que también nos coloca a nivel internacional con una mala imagen de la forma en que estamos protegiendo. No por gusto se ha hablado de un plan del Triángulo Norte por parte de Estados Unidos, porque a Estados Unidos también le preocupa la manera en que estemos manejando nosotros la economía, y que no se crea suficiente empleo e ingresos, y que hemos convertido la mano de obra en el principal producto de exportación. Estamos por los migrantes, los que tienen que salir huyendo, desintegrando a su familia, y que viven unas angustias en el camino, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Ellos nos están enviando cerca de 15,000 millones de quetzales. El producto de exportación más grande es la propia pobreza. Los enviamos a hacer la divisa que nos sirve para las importaciones, porque dicho sea de paso, que esto da para mucho, ¿verdad? Guatemala se ha insertado globalmente de una manera espuria, diría yo. ¿Por qué de una manera espuria? Porque nosotros lo que más crecemos es importaciones. Aquí tenemos productos de consumo, productos de marca. Imagínate, en este momento, por ejemplo, supón, al mes de agosto creo que llevamos 10,000 millones de exportaciones, pero tenemos 20,000 millones de importaciones. ¿Y cómo se cubre esos 10,000 millones de compra que le hacemos al exterior? ¿Cómo vamos a pagar esos 10,000 millones si estamos importando más? Globalmente estamos insertados por la vía del consumo, no por la vía de la producción. Porque lo que debería estar subiendo ahora son las exportaciones, y nuestro mercado interno debería ser capaz, por lo menos, de darnos alimentos. Pero si tú observas el nivel estadístico, el índice de precios, alimentos es lo que más crece. De modo que hay que darle una vuelta, hay que hacer transformaciones fuertes. A eso iba. A nivel económico. A eso iba, digamos. ¿Cuál es el futuro de Guatemala en esas condiciones? Sobre todo cuando la principal competencia que existe de gobierno a gobierno es cuál es peor, si el anterior o el que está. Y porque los partidos políticos también son estructuras manipuladas, y porque las mismas elecciones son elecciones configuradas de tal manera que ya se sabe que el resultado es la continuidad de lo mismo. Cuando hablamos de estructuras que pues son, decíamos, parte de una estructura criminal, uno dice, tú usas también la vía electoral para seguir ese círculo.
para que se replique el sistema. Porque uno ve, por ejemplo, yo no sé si vos podrías ser un candidato a diputado, o a veces yo me digo también, bueno, me pongo yo en el papel de ser candidato a diputado, pero bueno, ¿quién va a financiar mi campaña? Si uno ve que las posiciones ganadoras se compran, y ya no es cosa de 4 o 5 millones. Ahora estamos hablando de que las principales cabezas de los listados se compran en 30, 40 millones. Imagina. Y que las campañas electorales, pues también hay que hacer una gran inversión. ¿Quiénes compiten y quiénes llegan a los puestos de elección en esas condiciones? ¿Y cómo el país puede cambiar? ¿Cuál es el futuro de nuestra realidad? ¿Qué futuro nos espera? Pues estamos frente a desafíos muy fuertes. Creo que más de lo mismo ya no da. Y no podemos esperar del Estado que nos dé soluciones. Porque en este momento el Estado no es la solución, el Estado en este momento es el problema. No podemos esperar que nos venga una promoción social y el levantamiento de la dignidad humana, de aquella que se reunió en la plaza. Esa dignidad hoy está socavada. Entonces, hay que ver qué es lo que está ocurriendo hoy en el país. Tenemos una pobreza, una angustia social muy fuerte, que hemos llegado casi al hambre en muchas regiones, como se ve ya en el Polo Chico, lo ves en el oriente, en Cocotán y todos esos lados. Frente a ello, ¿qué hacer? Ahí es donde, en primer lugar, tenemos que rescatar que los bienes comunes y la naturaleza no termine de agotarse y colapsar. Frente a ello significa que el desafío de los guatemaltecos es defender, hacer una economía al servicio del hombre, de la persona, pero también en defensa de la naturaleza. Un programa en el que haya una armonía entre economía, naturaleza y sociedad. Pero como comenzábamos antes, el gran problema de la exclusión y la desigualdad no se puede resolver con este estado de cosas, en la que se desconoce a los pueblos originarios y a sus territorios. Ahí es donde viene la necesidad y el horizonte de que este Estado debe de constituirse en un reconocimiento de todos los que vivimos acá. Y lo que antes desconoció la fundación de la República o con la independencia, de que desconoció a las naciones que existían acá, porque no le preguntaron a los quechíes si querían la independencia. Anastasio Tzul estaba en Totonicapán peleando, más bien la independencia la hicieron antes de que él se adelantara, y lo dicen en alguna parte del acta de independencia. Es la segunda cláusula del acta. Sí, como si nosotros no hacemos la independencia, la va a hacer el pueblo. Bueno, entonces es el momento de pararnos, hacer un alto en el camino y decir, es cierto, pensamos que este es un Estado unitario, único, y hemos abandonado entonces a las demás naciones. Yo he asistido a un par de actividades donde se habla precisamente de esta filosofía o de este proyecto del buen vivir, y que no es exclusivo de Guatemala, sino que es un pensamiento que circula mucho en América Latina, entre los pueblos originarios, más que todo, ¿verdad? Que reivindican pues sus derechos. Pero esto hay que permearlo mucho en la población, porque en Guatemala pues hay mucho racismo y sobre todo hay poco entendimiento de las opciones que el pueblo puede tener al momento de emitir su voto, ¿verdad? Porque
todavía hay mucha manipulación, mucho clientelismo de cómo se maneja el voto, y las personas también no forman un criterio más analítico del voto, porque indudablemente las elecciones son una manera de cambiar. No sé, todavía yo le pongo una gran interrogante si en Guatemala eso es posible, como acaba de pasar en Colombia, como pasó en Chile, como pasa en Bolivia, etc. Aquí yo le pongo una gran interrogante porque los procesos electorales, como decía, como que ya están configurados, de tal manera que el ganador va a ser el que el sistema determinó que ya lo fuera. Hay mucha manipulación aquí, sobre todo esto de la campaña anticipada, de los supuestos delitos que un candidato puede cometer o estar cometiendo, y entonces viene el impedimento para que participe. Pero creo que de esto hay mucho que hablar, y no sé hasta qué punto también los partidos políticos emergentes no tradicionales están sensibilizados acerca de lo que deben hacer en un proceso electoral. Porque los procesos electorales no son solamente buenas intenciones, ni son solamente aspectos teóricos, sino que también los partidos nuevos tienen que tener una estrategia electoral y tienen que aprender a ser competitivos y postular también candidatos competitivos que lleguen al Congreso a pelear sus reivindicaciones. Esta conciencia, pues, deben de asumir a los partidos. Aquí tenemos partidos, yo les llamo, a la mayoría les llamo de pseudoizquierda, sí, ¿verdad? Porque solo son élites, ¿verdad? Con sus excepciones, por supuesto, pues son élites que entre ellas conforman ciertas unidades, porque son unidades de cartón, y que no hay mucha expectativa sobre estos procesos de unidad, pero ojalá que haya partidos emergentes nuevos que ciertamente pues tengan esta opción y que tengan éxito, pues. Ajá. Porque de otra manera creo que vamos a seguir viendo relevos de los mismos, ¿verdad? Porque los políticos se cambian de partido, los políticos de siempre se cambian de partido. O sea, unos los vimos entrando en el FCN Nación en un partido, ahora les vamos a entrar en otro partido, en el Elefante o en la UNE o en fin, en toda esa lotería de partidos. Solo se cambian de camiseta, de gorra, pero son los mismos. Ahí es donde la gente tiene que aprender y donde los nuevos partidos también tienen que saber competir. Si no tenés algo más que agregar, Edgar, estamos ya finalizando el programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti te agradezco. Estuvo muy rico el programa en contenido, te agradecemos mucho. A ti muchas gracias por la oportunidad, y creo yo que este es un debate abierto y ojalá, como mencionan muy bien los partidos políticos, pudieran presentar un plan viable para darle una cirugía inmediata a este país y a esta economía y hacer transformaciones válidas que vayan en la dirección de defender y promover los bienes comunes y pueda haber más justicia social en el país. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias y hasta la próxima semana.